Hola amigos, Juan Carlos Salinas por aquí. Os quiero hablar de una opinión compartida sobre la lucha contra el régimen instaurado en España desde hace décadas. Cuando hablo del régimen me refiero a un conglomerado de poder que domina el país a su antojo, a través de una intrincada red de intereses. El origen de este régimen se remonta a la dictadura franquista, incluso a mucho antes, e incluye a viejos poderes de la nobleza y la aristocracia, la familia real, alto funcionariado del Estado de carácter casi hereditario, que lleva manejando los mecanismos profundos del Estado desde hace décadas, y evidentemente los altos poderes empresariales y financieros del país, encarnados en las empresas y grandes bancos del IBEX 35. Esta red de poder está por encima de los avatares políticos de España. Son la élite del régimen. Ya estaban ahí durante el franquismo y siguen manteniendo exactamente la misma posición y el mismo poder durante la supuesta democracia. Y eso es así porque básicamente fueron ellos los que dirigieron la falsaria transición española. Esa transición democrática se produjo básicamente por una necesidad geoestratégica. Debía construirse la Unión Europea, uno de los grandes proyectos de las élites mundiales, para configurar la globalización. Una Unión Europea inicialmente impulsada desde Estados Unidos para obtener una Europa centralizada, sumisa y controlada en forma de gran colonia-mercado. Pero para construir esa futura Unión Europea, con el paso previo del mercado común, era necesario eliminar las viejas dictaduras que había en el sur de Europa, básicamente por una cuestión cosmética. Las democracias avanzadas del norte de Europa no podían justificar un hermanamiento con dictaduras de corte fascista, que pronto quedarían obsoletas con la caída inminente del bloque soviético. Así, a lo largo de los años 70, se permitió o se impulsó que cayeran las dictaduras en Grecia, Portugal y España. Para realizar una transición política de una dictadura a una democracia en un país hay dos opciones. La primera es cambiar el país de arriba abajo, eliminando a las élites que dominan el régimen dictatorial y empezando a partir de cero, lo que implicaría una revolución violenta o incluso una guerra civil para desarrojar a los viejos poderes que dominan el Estado. La segunda opción es pactar con las élites que dominan el país, para que sean ellas las que dirijan la transición. Eso implica permitir a dichas élites que configuren a su gusto el nuevo régimen democrático, para seguir manteniendo sus posiciones de privilegio, pero bajo una nueva apariencia, que permita la incorporación del país a un nuevo marco geoestratégico. Esto es lo que sucedió en España. El heredero de Franco, el rey Juan Carlos I, fue el encargado de encabezar simbólicamente la transición a la democracia simulada, y se crearon líderes de nuevo cuño al servicio de los intereses norteamericanos, como el presunto socialista Felipe González, cuya primera misión en su servicio a los poderes externos que lo habían puesto como presidente fue meter a España en la OTAN y posteriormente en la Comunidad Económica Europea. Incluso se impulsaron desde el poder supuestas revoluciones culturales, siempre indispensables en estos casos, que sirvieran de iconografía popular para que las masas pudieran visualizar el presunto cambio del régimen. Un ejemplo de ello fue la movida madrileña. Externamente hubo la apariencia de una transición hacia la democracia, pero en realidad todo seguía igual. Las élites del régimen seguían siendo las mismas y seguían manteniendo su misma cuota de poder. Lo único que hizo falta de reestructurar, fueron los escalafones inferiores de poder al servicio de estas élites, aquellos a los que podríamos calificar como los lugartenientes y los esbirros, para que se adecuaran a la nueva apariencia democrática del régimen. Para ello se creó toda una nueva clase política: socialistas del PSOE a servicio del capital, excomunistas domados, sindicalistas apesebrados, nacionalistas regionales colaboracionistas, etc., que permitiera montar el teatro de la democracia para mantener entretenidas y engañadas a las masas. Evidentemente, estos lugartenientes mafiosos se han estado peleando entre ellos por sus diversas cuotas de poder, es decir, por tener un pedazo del pastel más grande. Las luchas políticas entre unos y otros han sido reales, pero siempre sin morder a las élites del régimen, que lo dominaban todo y que eran, son y serán siempre sus amos. Obviamente, todo este gran montaje vino aderezado con la generación de toda una constelación de colaboradores del régimen, que chupan de este en propio beneficio, y que hacen todo lo que sea posible por mantenerlo en pie,
para no perder sus privilegios. Estos son intelectuales, académicos, periodistas, artistas, etc. Cada uno con su presunta afiliación política o ideológica, pero todos defendiendo el régimen que los alimenta. Esto es el régimen español en la actualidad. Si en España hay un ejemplo claro y diáfano de lo que es el régimen, lo tenemos en el grupo Planeta, propiedad de la familia Lara, y que controla el imperio mediático A3 Media. El iniciador de este imperio mediático fue José Manuel Lara, después convertido en Marqués del Pedroso, un señor muy amable, alistado en el bando fascista durante la Guerra Civil, y concretamente bajo el mando del general Yagüe, apodado el Carnicero de Badajoz, por sus crímenes de guerra. Lara entró en Barcelona como capitán de la Legión, donde se afincó, haciendo fortuna. ¿Y cómo la hizo? Pues bien, tras la Guerra Civil y en medio de una brutal represión contra la población catalana, en la que él colaboró muy activamente, este gran hombre se dedicó a robar a punta de pistola en las diferentes editoriales catalanas, llevándose la escasa materia prima para editar e imprimir, que tras el conflicto podía encontrarse. Con ello y con el apoyo de la dictadura, se erigió en jefe del Sindicato Vertical de Artes Gráficas, eliminando la competencia y construyendo su imperio editorial. Así fue como se erigió en una pieza importante de las élites del régimen. Con la falsa transición a la democracia, el poder mediático de este grupo Planeta, levantado a través de la extorsión, no solo no disminuyó, sino que aumentó considerablemente, hasta el punto de convertirse en accionistas mayoritarios del grupo A3 Media, que controla dos de los grandes canales de televisión del país, La Sexta y Antena 3. La Sexta es un canal que se presenta como de izquierdas, progresista y fervorosamente contrario del Partido Popular. Del otro lado tenemos Antena 3, un canal mucho más conservador y que en su línea editorial se muestra más próximo al Partido Popular. Y es aquí donde encontramos la gran metáfora de lo que es el régimen en realidad, su auténtica naturaleza. Ante nuestros ojos tenemos la apariencia de unas izquierdas y unas derechas enfrentadas políticamente, reflejadas en dos canales de televisión de masas aparentemente opuestos, ideológicamente, que en realidad son propiedad de las mismas élites del régimen. La mejor manera de visualizarlo es imaginar a un titiritero que nos entretiene con los enfrentamientos y luchas de dos marionetas, una en cada mano. Y debajo, ante el teatrillo, un grupo de niños gritando, nosotros, la población, la masa sometida e idiotizada, tomando partido por una marioneta u otra, por la azul o por la roja. Al titiritero no le importa los chillidos de los niños, ni a cuál de las dos marionetas le toque vencer en la función de hoy. Las marionetas y el teatrillo son de su propiedad, y eso es lo único que importa. De hecho, ante la evidencia de que los niños han empezado a aburrirse de las dos marionetas, la roja y la azul, el titiritero ha creado dos marionetas nuevas, la naranja y la morada. En la realidad española, esas dos nuevas marionetas han sido los partidos políticos de nuevo cuño, Ciudadanos y Podemos, cuya única función es mantener en pie la función y seguir entreteniendo a la masa idiotizada. ¿Recordáis que tanto Ciudadanos como Podemos fueron impulsados mediáticamente en esas televisiones y medios de propiedad de las élites del régimen? Que no os quede ninguna duda, que ambos títeres fueron creados para interpretar un papel concreto en la función. Básicamente, Ciudadanos se dedica a intentar acelerar los tempos represivos del régimen, a la vez que hace todo lo posible para reforzarlo y apuntalarlo. Mientras que Podemos se centra en reunir a todos los descontentos y revolucionarios, para hacerles perder el tiempo en un infinito bla 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 y que no se echen a las calles a derribar el régimen, bajo la promesa de que si les votan a ellos en las próximas elecciones de aquí a X años, cuando lleguen al poder, es decir nunca, lo cambiarán todo. Por lo tanto, no importa en absoluto por quién tome partido los niños, si por la marioneta roja, la azul, la naranja o la morada. Todos hablan por boca del titiritero y cumplen con el rol encomendado. Pero no hemos nacido para servir al amo, a ningún amo. No os dejéis engañar ni manipular más por los medios de desinformación de esas élites que han convertido España en un cortijo privado para sus corruptelas y latrocinios. Un régimen que ha robado 40.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el que garantizaría el pago de pensiones para los jubilados, y se lo han regalado a los bancos,
propiedad de las propias élites del régimen. Un dinero que esas élites corruptas del régimen han robado y cuya consecuencia principal es que el gobierno se ve obligado a pedir un crédito urgente de 10.000 millones para pagar a los pensionistas, crédito que pagamos todos, puesto que el fondo de reserva que han saqueado para salvar sus bancos no dispone de dinero suficiente para afrontar las mensualidades del año que viene. Así pues, dejad de creer en la obra del teatro, olvidad lo que están diciendo las marionetas, con sus ridículas voces distorsionadas, y observad la realidad tal y como es. Salid de la ficción teatralizada. Ya estamos hartos de régimen.